Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y mis amadas hermanas? Que Dios nos bendiga en abundancia. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien por la gracia del Señor. No es suficiente con no robar, no matar, no adulterar, no mentir. Hay personas que dicen, yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no le hago daño a nadie. Déjame decirte que eso es estar en la mitad del camino. Eso es justificarnos con el no hacer. Y no es suficiente con no hacer el mal. Es mucho más grande hacer el bien. Sin embargo, hacer el bien sin ser buenos tampoco vale mucho, porque cuando nosotros hacemos cosas buenas con un corazón malo, esas cosas buenas, aunque de alguna manera sirvan en este mundo, no sobrevivirán o no pasarán a la eternidad, porque cosas buenas hechas con motivos malos igual están contaminadas. La historia de hoy, que vamos a extraer de la palabra del Señor, nos va a enseñar lecciones que van en esa vía. Busca tu Biblia, vamos a estudiar Mateo 19, verso 16 en adelante, que dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En primera instancia notamos que se acerca un joven a Jesús. Lucas 18:18 afirma que era un principal. Algunos estudiosos dicen que probablemente era alguien principal en la sinagoga o en el concilio de los judíos. Marcos agrega, en Marcos 10, se agrega que este joven se puso de rodillas delante de Jesús o se inclinó delante del Señor. Marcos también dice que el joven le llama maestro bueno. Los rabinos tenían un dicho muy profundo que decía así: no hay nada bueno más que la ley. Cuando el joven rico le dice a Jesús maestro bueno, le está diciendo en el original maestro con un corazón y un carácter completamente bueno. Es como si lo estuviera equiparando con la ley. Por eso Jesucristo le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Aunque en realidad en la traducción de Mateo queda mejor la palabra, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo hay uno bueno. La palabra original para bueno que el joven usó hace referencia a una persona intrínsecamente buena, de carácter bueno, bueno por naturaleza. Por eso Jesucristo dirige esa palabra no para sí, sino para Dios. No porque Jesús no se considerara Dios, sino porque muy probablemente este joven no le decía a Jesús bueno pensando que él era Dios. Y esto nos muestra mucho de la forma como este joven pensaba acerca de lo bueno, y notamos cómo el Señor Jesucristo comienza a trabajar en su corazón y en su mente diciéndole: ojo, tienes un mal concepto acerca de lo bueno, acerca del bien. El joven creía que los seres humanos podíamos llegar a ser buenos no haciendo cosas malas. Tenía el énfasis negativo de la obediencia. ¿Cuál es el énfasis negativo de la obediencia? Es aquel que dice: yo no hago nada malo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y con eso se contentan, con no hacer el mal. Pero esto es negativo porque la palabra de Dios es activa, es dinámica, es profunda, es poderosa. No nos invita a la inacción, sino que nos invita a la acción. Donde quiera que hay un verdadero hijo de Dios, allí no solo se manifiesta el no hacer el mal, sino que sobre todo se manifiesta hacer el bien a todo el que necesita ser ayudado y recibir bondades del cielo a través de los hijos de Dios. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Pero nota que la pregunta que el joven le hace a Jesús es importantísima, pero no era la mejor pregunta. Algunos dicen que sí. Yo creo que no era la mejor pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta está enfocada en lo que yo puedo hacer para heredar la vida eterna.
está colocando el foco en la persona equivocada, porque la vida eterna no nos la podemos ganar con nada bueno que podamos hacer. Las obras tienen su lugar correcto, pero nunca las obras nos ganan el cielo. El cielo o la vida eterna o la herencia de los santos es un regalo de gracia. Es un regalo que nosotros no merecemos. Y ojo, no porque Dios no nos ame, sino porque no podemos hacer nada para ganarnos esa herencia. La herencia del Señor es un regalo y es gratuito, porque Él la otorga, no a cambio de tus buenas obras, sino porque te ama. El joven le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este joven tenía una batalla campal en su mente porque desde niño conocía la ley y había guardado la ley según él. Pero había otro pensamiento en su conciencia y en su corazón que atravesaba todos los días su alma, y era: algo me falta. El otro pensamiento decía: pero es que tú no le haces daño a nadie, tú no haces nada malo. Pero el otro pensamiento le decía: algo falta. No soy feliz plenamente. Yo quiero heredar la vida, quiero vivir plenamente, quiero ser feliz. Tengo todo, soy rico, tengo un cargo importante, la gente me admira, pero siento un vacío en el corazón. Cuando uno se acerca a Jesús, el Señor Jesucristo inmediatamente lo abraza con la filosofía del cielo, con el pensamiento celestial, con la atmósfera celestial. El joven vino, enfocó su pregunta en el hombre, enfocó los méritos del hombre. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Tú eres hombre y eres maestro bueno, y yo también soy hombre y soy bueno, pero ¿qué más puedo hacer? Por ahí iba el pensamiento del joven rico. Pero nota que el Señor Jesucristo inmediatamente envuelve a este joven con la atmósfera del cielo y le dice: solo uno es bueno. Y ya comienza a encaminarlo de la manera correcta. Comienza a guiarlo por las sendas de la justicia. Cuando nos acercamos a Jesús, Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Deja de centrarte en ti. Quita tu mirada de ti, ponla en mí. Sígueme y serás feliz. Hallarás descanso para vuestra alma. Mírame a mí, mira al Padre, mira al cielo y deja de mirar a la tierra. Esa es la respuesta de Jesús. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta frase es tomada por muchos para afirmar que para salvarnos primero debemos guardar los mandamientos. Sin embargo, eso no es lo que significa lo que Jesús le quiso decir. ¿Sabes por qué? Porque el único bueno es Dios. El único que puede guardar la ley perfectamente es Dios. El joven rico no podía guardar la ley perfectamente, y la historia lo va a demostrar. El Señor Jesucristo está llevando a este joven de su terreno conocido a lo desconocido. Para el joven era supremamente conocido el hecho de guardar los mandamientos y creía que guardando los mandamientos heredaba la vida eterna. Jesús lo lleva de su terreno conocido para conducirlo a algo que el joven estaba desconociendo en su corazón. La sentencia del Señor Jesucristo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, es una gran noticia, porque la vida viene de Dios y el guardar los mandamientos también viene de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor al joven rico? Necesitas de mí, necesitas de Dios, porque la vida es de Dios y el guardar los mandamientos también es de Dios, ya que Él es el único bueno. La ley es santa, justa y buena, pero los hombres somos pecadores, vendidos al pecado, somos carnales y la ley es espiritual. No podemos guardar los mandamientos sin la gracia de Cristo, y aún con la gracia de Cristo no los guardamos de manera perfecta hasta que venga lo completo, hasta que venga la transformación plena y total.
Mientras tanto, mientras ese día llega, la Biblia dice que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La Biblia afirma que hay hombres que guardan los mandamientos, pero no quiere decir que lo guarden de manera perfecta, sino que estos hombres y estas mujeres son vistos a través de Cristo. El Padre ve a Cristo en ellos y por eso dice que tienen la fe de Jesús y que guardan los mandamientos porque está viendo a Cristo en ellos. Ellos son el cuerpo de Cristo, pero la justicia que tienen no es propia, no es intrínseca. Es la justicia de Cristo la que el Padre ve y la que el Padre proclama. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús no son los que todas las noches se acuestan pensando que son perfectos, los que todos los días viven pensando que son buenos en sí mismos y que por estar en cierta religión o cierta denominación, entonces son especiales y ya son salvos. No, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son los que han aceptado a Cristo en su ser, en su vida, y el Padre no los ve a ellos, sino que ve a Cristo, y por eso los ve perfectos y completos en Cristo. Dice, le dijo el joven, ¿cuáles? Verso 18. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, entonces, ¿qué más me falta? Nota cómo el Señor va llevando al joven desde su terreno cómodo y conocido y ahora lo va a llevar a algo que el joven no se imaginaba. Pero me interesa destacar algo interesante que destaca un gran escritor llamado George Knight. Él dice que el Señor Jesucristo se sabía de memoria los mandamientos y sin embargo los cita de una manera diferente a como están descritos en la ley o en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Comienza con no matarás y deja de último el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Esto lo hacían algunos rabinos para hacer énfasis en el mandamiento o en la palabra o en la frase que desubicaban. Si iba de primero y la ponían de último, era porque querían llamar la atención del oyente a algo especial. Este joven probablemente hacía parte del grupo de personas a las que el Señor Jesucristo reprendió en Mateo capítulo 15, que eran muy obedientes a la letra externa de la ley, que externamente parecían obedecer todo lo que Dios mandaba, sin embargo quebrantaban el quinto mandamiento, cuando decían que de todo lo que ganaban daban una ofrenda para el templo, un corbán, y como daban esa ofrenda para el templo, ya no tenían o ya no estaban obligados a ayudar a sus padres económicamente. Y así muchos olvidaban a su papá y a su mamá y los dejaban vivir en miseria, tan solo porque querían ser nombrados en el templo, famosos en el templo, por dar grandes ofrendas para el mantenimiento del templo y de los levitas. Jesús hace un énfasis con el joven rico. Grandes estudiosos afirman que este joven era un rico codicioso, que amaba la riqueza más que a Dios, incluso más que a sí mismo. Y cuando tenemos algo a lo que le dedicamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento, ese algo se llama un ídolo, a menos que sea Dios. Si le dedicamos a Dios todo nuestro pensamiento, si estamos centrados en Dios todo el tiempo, Él no es un ídolo, es nuestro Dios y se merece nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra dependencia de Él. Pero si la riqueza, un trabajo, un novio, una novia, una persona, un amante, tiene toda nuestra energía, nuestro enfoque y nos volvemos apasionados por eso o por esa persona, ese es nuestro ídolo. Y noten, este joven decía que guardaba todos los mandamientos desde su juventud y sin embargo tenía ídolos. Y sin embargo había cosas que amaba más que a Dios y más que a su prójimo y más que a sí mismo. Y esto lo tenía encadenado, lo tenía sufriendo, lo tenía con un vacío en su alma. Oh, qué tristeza, qué tragedia la del ser humano que se aferra
a lo que le causa vacío, que se aferra y no quiere soltar aquello que le hace daño, aquello que lo está separando de la fuente del amor, de la fuente de la verdad, de la fuente de la vida. Este joven se había aferrado a la riqueza tanto que es muy probable que ya ni siquiera ayudara a sus padres y que sus padres estuvieran pasando por dificultades, pero a él no le importaba y aún así creía que guardaba todos los mandamientos. No es casualidad que el Señor Jesucristo le relatara cuáles mandamientos él debía guardar, porque ahí, justamente ahí, era donde el joven estaba fallando. Es muy fácil decir y aparentar amar a Dios, pero la mejor forma para evaluar y darnos cuenta si amamos realmente a Dios es la forma como tratamos a nuestro prójimo. Si no tratamos a nuestro prójimo con amor, con gracia, con servicio, con bondad, quiere decir que tampoco le hacemos eso al Señor. Tampoco tratamos a Dios con amor, con bondad y con servicio. La forma como tratamos al prójimo que más nos hace daño es la forma como tratamos a Dios, porque en ese prójimo, aunque nos haga daño, está la imagen de Dios. Por eso es que Jesús está tan interesado en que reconozcamos que en nuestra fuerza no podemos obedecer los mandamientos, porque cuando reconocemos que no podemos obedecer la ley ni los mandamientos, entonces en vez de seguir creyendo una mentira, le decimos: Señor, perdóname, soy pecador, no he podido guardar tu palabra, pero lo quiero hacer, ayúdame. Y Él te dice: sin mí nada puedes hacer. Él te dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces el secreto está no en enfocarnos en obedecer los mandamientos, en el detalle, sino en venir al Dios que nos dio los mandamientos, abrazarnos de Él, depender de Él, y Él se encargará de vivir en nosotros para conducirnos por la senda de la obediencia, que no será perfecta porque somos carnales, pero que comenzaremos a guardar en nuestro ser esos mandamientos preciosos, no en impecabilidad, pero sí con sumo amor, como si cuidáramos un jardín, porque esa es la frase para guardar, es vigilar, es observar, es estar atentos. Más que obedecer a la letra, guardar significa cuidar, custodiar, vigilar, estar atentos. Más que de los mandamientos, del Dios de los mandamientos. Amén. Por eso, cuando el Señor Jesucristo le dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, este joven que estaba en la atmósfera del cielo, guiado por el Maestro Jesucristo, debió en ese instante reaccionar y decir: Señor, yo te dije que había guardado los mandamientos desde mi niñez. He descubierto que no los he guardado. Pero cuando uno tiene una perspectiva humana de la ley de Dios, cree que la guarda porque cree que no hacer el mal ya es guardar la ley. Pero la ley va mucho más allá, es dinámica, es activa. Hacer el bien es el sumum, lo más importante, la esencia de la ley de Dios, porque ella es vida. Y la vida es dinámica, y la vida se va expandiendo, y la vida no es estática. La vida siempre está engendrando vida. Sin embargo, el joven, en vez de reconocer que había sido descubierto por la palabra del Señor, que es inquisitiva, que penetra el alma, que atraviesa los tuétanos, que nos convence de pecado, mira lo que el joven responde. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Allí están los dos pensamientos en la mente del joven. Un pensamiento que le dice: estás bien, tú sí obedeces, tú guardas todo, tú eres bueno. Pero el otro pensamiento está presente también cuando dice: ¿qué más me falta? No preguntaría qué más me falta si no estuviera sintiendo que hay un vacío en su ser. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¡Wow! Aquí es donde el joven es completamente desenmascarado delante de él, en primer lugar, y delante de todos nosotros.
Porque cuando nosotros aseveramos algo que no somos, el Señor se encarga de ayudarnos a ver que estamos mintiendo, no para avergonzarnos, sino para ayudarnos. ¿Quieres ser perfecto? Entonces, bueno, deja de creer que vivir la ley es no hacer el mal. Ahora te invito a practicar el bien. Jesús le está diciendo, quien ha guardado la ley realmente está frente a ti. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ti, por mí y por el joven rico y por toda la humanidad? ¿Acaso el Señor Jesucristo le está pidiendo al joven rico que haga algo que el Señor Jesucristo no estaba dispuesto a hacer? No. En la esfera de Jesús, Él había hecho algo mayor de lo que le estaba pidiendo al joven rico. Y le está mostrando con esto qué es la esencia de guardar los mandamientos y por qué en realidad Él y la mayoría que dice que guardan los mandamientos, en realidad no los han guardado. Le está diciendo, guardar los mandamientos es estar dispuesto a renunciar a todo por amor a Dios y al prójimo. Jesús dejó su trono, dejó su gloria, se vistió como uno de nosotros, lo dejó todo para darnos su riqueza a los pobres, a los que estábamos perdidos, a los que vivíamos en oscuridad, a los que ya parecía que no tenían esperanza. Él renunció a todo, dejó todo, renunció a lo más glorioso, dejó todo por venir a buscarnos, a ser uno de nosotros, a tomarnos de la mano y a conectarnos de nuevo con el cielo. Jesús le dice, quien diga que guarda los mandamientos debe estar dispuesto a sacrificarlo todo para bien de los demás. Dejar de decir no hago daño para comenzar a hacer el bien. No es suficiente con no hacer el mal. Hay que ir más allá. Hay que practicar el bien. Mi esposa está enojada, mi esposa me grita, pero yo soy bueno y no le grito. Pues no es suficiente. No solo no hay que gritar, sino que hay que además amar. Amar al cónyuge cuando está enojado. Mostrarle gracia de Dios a través de ti. No pelear, no ponerse en el mismo nivel, pero tampoco quedarse sin hacer nada. Hay que hacer el bien. Que mi vecino me echa la basura. No hay que devolverle la basura, pero tampoco quedarnos con los brazos cruzados. Hay que orar por él. Hay que llevarle un pan integral horneado. Hay que decirle, hay que manifestarle que lo amamos, que Dios lo ama. Y eso es guardar la ley. Y nadie lo puede hacer si Cristo no está en él. Solo Cristo guarda la ley perfectamente porque Él se despojó a sí mismo para exaltar al Padre y para bendecirnos a nosotros. El Señor le pidió al joven rico algo aparentemente imposible. Para este joven era imposible vender todo lo que tenía. Nota que no le dice regala todo lo que tienes a los pobres, sino vende lo que tienes. Como diciéndole, tú tienes muchos amigos ricos, ve y vende tus riquezas, vende tus lujos, tus comodidades. Cuando él fuera a vender esos lujos, esas comodidades, le iban a preguntar, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué estás vendiendo todo? Y tendría la oportunidad de testificar, es que aprendí que la verdadera salvación no está en guardar los mandamientos, sino en seguir a Cristo, en recibir a Cristo, en que Él sea mi Salvador, en dejarlo todo, en dejar todo aquello que me ha anclado al mundo, que me ha encadenado, que me ha vuelto esclavo, para ser libre en el Señor y luego ir a regalar a los pobres. Si nuestro cristianismo no sana las heridas, no consuela a los tristes, no provee para el necesitado, nuestro cristianismo es hueco, vacío, como el del joven rico, por más que digamos que somos de los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Es solamente una religión de labios, pero no real, no práctica, no sincera. Y se nos dice, vende todo lo que tienes, sacrifica lo que más amas, eso que se ha convertido para ti en un ídolo, si es que realmente me amas.
¿Qué debía hacer el joven rico? Ser franco, ser sincero, no irse enojado, no irse triste, sino decirle: Señor, por muchos años creí que guardaba los mandamientos, pero ahora me doy cuenta que no los guardo. Me doy cuenta que no soy bueno. Me doy cuenta que el único bueno es Dios. Me rindo y te pido que me ayudes. ¿Cómo me puedes ayudar, Señor? Ayúdame. No soy capaz de vender todo lo que tengo, pero ayúdame. Con eso hubiera bastado para que Jesús le dijera: sígueme, así como estás, porque ya eres libre. Pudo haber pasado como pasó con Abraham, cuando recibió la prueba de sacrificar su mayor riqueza, su promesa, lo que más amaba. Nunca estuvo en el corazón de Dios que Abraham sacrificara lo que más amaba. Pero Abraham necesitaba pasar por ese camino, transitar esa senda, estar dispuesto a renunciar a lo que más amaba para que el Señor pudiera ser lo más grande en su vida. Lo mismo necesitaba este joven rico, y pudo haber pasado con él como con Abraham si hubiera estado dispuesto a sacrificarlo todo. Probablemente el Señor le hubiera dicho: ya no tienes que venderlo todo, pero ven y sígueme. Igual hubiera renunciado a todo, pero hubiera renunciado a un tesoro terrenal que se iba a acabar para aceptar un tesoro celestial que nunca tendrá fin. La historia termina de la siguiente manera: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para sus discípulos eso fue una declaración extraordinaria. Sus discípulos, oyendo eso, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá salvarse? Porque la mentalidad judía decía que los que iban a ser primeros en el reino eran los que eran ricos, ya que si eran ricos es porque eran buenos, eran obedientes y por eso eran prósperos. Aplicaban Deuteronomio 28, el que es muy rico es porque ha sido muy fiel, porque al que es muy fiel las bendiciones lo alcanzan. ¿Quién podrá ser salvo si los ricos no es fácil que entren al reino de Dios? Y mirándoles Jesús dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La historia no termina con tristeza absoluta, más bien termina con una luz de esperanza, porque la riqueza, porque el pecado no es más grande que la gracia de Dios, y para los hombres es imposible lograr salvarse. ¿Notan eso que dijo Jesús? Para los hombres es imposible entrar en la vida porque no son buenos, y como no son buenos no pueden guardar una ley buena, perfecta y justa. Para ellos es imposible alcanzar los estándares del cielo, pero para Dios todo es posible. Con Cristo todo lo podemos. Y Cristo estableció todo el plan de salvación para que al final el hombre reconociera que es imposible salvarse, pero que Dios todo lo puede hacer. En otras palabras, donde comienza y termina nuestra imposibilidad, comienza la posibilidad y la gloria y la gracia de nuestro Dios. El secreto está en reconocer que no podemos, y cuando lo reconocemos y venimos al Señor, Él hace lo imposible en nuestra vida. La historia de la redención no terminará con el pecado triunfando, con las riquezas triunfando, con los ídolos triunfando. Terminará con Cristo purificando, transformando y dando vida a todas sus criaturas, porque al final el plan de Dios es perfecto, y la perfección incluye que todos sean encontrados, que todos sean transformados, que todos encuentren o encontremos en Cristo la razón de nuestra existencia y el motivo más grande de nuestro gozo y esperanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.